Buenos días, el día de hoy vamos a hacer la revisión de las guías de hemorragia digestiva. Dice de hemorragia digestiva del tracto gastrointestinal superior, sangrado no varicial. Tenemos que la hemorragia gastrointestinal pues va a ser el diagnóstico gastrointestinal más común que va a requerir de hospitalización en Estados Unidos, hasta cerca de medio millón de admisiones al año. Y la hemorragia del tracto gastrointestinal superior, pues va a ser toda aquella hemorragia que va a ser superior al ligamento de Treitz. En México, la prevalencia es de 50 hasta 170 casos por cada 100,000 habitantes y la mortalidad pues va a variar desde un 10 hasta un 36%. Los diagnósticos con mayor prevalencia de hemorragia de tracto gastrointestinal superior tenemos a la úlcera péptica con una incidencia de hasta el 30 al 50%, seguido por desgarros, gastritis, esofagitis erosiva, seguido por malignidad y angiodisplasias. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos varios asociados, los más comunes, medicamentos, infección por el Helicobacter pylori, enfermedad renal crónica, pero también tenemos otros como una ventilación mecánica invasiva sin nutrición enteral, enfermedades hepáticas, coagulopatías, malignidad, tener el antecedente de un sangrado de tracto digestivo previo o en el último año, quemaduras por arriba del 35% de superficie corporal total, estados de sepsis, choque o lesión renal aguda, o una estancia en UTI mayor de una semana. ¿Cuáles son los medicamentos que van a tener mayor riesgo para hemorragia digestiva? Pues van a ser la combinación de algunos AINES con esteroides o la combinación, vemos, de AINES con antagonistas de aldosterona, AINES con anticoagulantes y AINES con antiplaquetarios. Son los que tienen mayor riesgo relativo para sangrado gastrointestinal. Y ahora entrando ya a lo que es en el tema, vamos a revisar estas tres guías, que es la guía americana, la europea y el consenso internacional sobre sangrado gastrointestinal superior. Lo primero que nos marca la guía americana es que necesitamos tener una escala que nos ayude a diferenciar aquellos pacientes que van a requerir de alguna intervención o intervención hospitalaria de aquellos de los que no. Esta escala tiene que ser una que nos proporcione una tasa de falsos negativos menor a 1%. La escala que nos sugieren es el uso de la escala Glasgow-Blatchford, que este porcentaje de tasa de falsos negativos menores a 1% se alcanza con una puntuación de Glasgow-Blatchford de 0 o 1 punto. Aquellos pacientes que tengan 0 o 1 punto pueden ser dados de alta y los que tengan arriba de 1 punto, o sea, 2 o más, tienen que ser ingresados a hospital. Esta es la escala donde valora ciertos parámetros como los valores de urea, da ciertos puntajes de 18 a 22, a menos de 2, 22 a 4, 3, 28 a 74 y más de 76 puntos. Los valores de hemoglobina para hombres y para mujeres, los valores de presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, si hay o no melena, síncope, falla hepática o insuficiencia cardíaca. Esto es la sensibilidad que proporciona esta prueba, es cerca del 99% y la tasa de falsos negativos es 1%. Entonces, con esa puntuación de 0 a 1 es la escala que nos sugieren porque tiene esa tasa de falsos negativos menos de 1%. Entonces, nosotros podemos con seguridad utilizarla para distinguir o diferenciar a esos pacientes que necesitan ser ingresados a hospital. Lo que nos recomienda la guía europea, pues básicamente es la misma escala, con una puntuación de Glasgow-Blatchford menor o igual a 1. Y el consenso internacional también nos sugiere el uso de esta escala. Nos hablan que no debemos usar otras escalas como la endoscópica de Rocal o AIMS 65 debido a que tienen una menor sensibilidad y una menor especificidad. Aquí tenemos las diferentes escalas, la de Glasgow, la endoscópica, preendoscópica de Rocal y AIM 65, donde vemos la sensibilidad para la de Glasgow, pues es del 99%, mientras que para la de Rocal es del 95-96%, y la de AIMS Score del 65, cercana al 78-79%. Entonces, la que debemos utilizar es la de Glasgow Blatchford Score.
Acerca de las recomendaciones que hacen sobre la transfusión de hemoderivados o transfusión de concentrados eritrocitarios, la americana nos sugiere utilizar un umbral de 7 gramos sobre decilitro para inicio de una transfusión, esto debido a una estrategia restrictiva. Y en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular ya existente, este umbral es de 8 gramos sobre decilitro. La evidencia que nos arrojan aquí es que este umbral restrictivo contra una estrategia liberal es que va a disminuir el número de eventos de resangrado y también va a repercutir con disminución en la mortalidad de esta estrategia restrictiva contra la estrategia liberal. Es por eso que se prefiere el uso de esta estrategia restrictiva con un umbral de 7 y un umbral de 8 para aquellos pacientes con ya alguna cardiopatía existente. Las recomendaciones de la guía europea también nos marcan este umbral de 7, pero aquí también nos marcan un target de hemoglobina, que esto no nos comentaban en la guía americana, el target de hemoglobina post-transfusional. Aquí nos hablan que es de 7 a 9 y aquellos pacientes con cardiopatía ya existente, el umbral es de 8 gramos sobre decilitro con un target de hemoglobina mayor o igual a 10. Y en el consenso internacional, lo que el umbral de transfusión de concentrados eritrocitarios lo marcan en 8 gramos sobre decilitro. Esta es la misma evidencia, pero esta es la tabla que está en el consenso internacional, en donde vemos que esa estrategia restrictiva contra una estrategia liberal, pues va a repercutir en menor número de eventos de resangrado o sangrado persistente o recurrente y menor mortalidad a favor de la estrategia restrictiva. Este algoritmo es el que viene en la guía europea. Esto no viene como tal un apartado en la guía americana, pero nos habla sobre aquellos pacientes que estén con medicación antiplaquetaria. Y son aquellos pacientes en los que se le hizo endoscopía y tienen estigmas de alto riesgo, que son como sangrado en chorro, sangrado babeante, vaso visible no sangrante y con coágulo adherido. Aquellas pacientes que estén con profilaxis primaria, pues la recomendación es suspender la aspirina y volver a reevaluar cuál es la indicación de profilaxis primaria. Pero para profilaxis secundaria, lo que nos refieren es no interrumpir la dosis de aspirina, pero si por alguna razón se vio interrumpida, hay que reanudarla en los primeros 3 a 5 días. Para aquellos pacientes que están bajo terapia antiplaquetaria dual, pues continuar la dosis de aspirina y sí suspender el segundo antiplaquetario, pero hay que reiniciarlo lo más temprano posible, de preferencia en los primeros 5 días. Y no es necesaria una endoscopía de control o una endoscopía de segundo término. Aquellos pacientes que están con estigmas endoscópicos de bajo riesgo, ya sea con manchas hematínicas o base limpia con fibrina, pues en profilaxis primaria lo mismo, suspender la aspirina y hay que reevaluar por cuál fue esa indicación de inicio de antiplaquetarios como profilaxis primaria. Y profilaxis secundaria, hay que continuar la dosis de aspirina y aquellos que estén con antiplaquetarios dual, pues también continuarlo sin ninguna interrupción. Para aquellos pacientes que estén con uso de anticoagulación, aquellos que estén con antagonistas de la vitamina K y que tengan inestabilidad hemodinámica, hay que considerar o iniciar la suplementación con vitamina K, los concentrados, complejo concentrado de protombina, o si no están disponibles, pues el uso de plasma fresco congelado. Aquellos que estén con anticoagulación con DOAX, pues ver el agente reversible, el antídoto, y no hay que retrasar el inicio de la endoscopía por ciertos valores que tengamos, por ejemplo, de INR en aquellos pacientes que estén con antagonistas de la vitamina K. No es un factor para que nosotros tengamos que retrasar el inicio de la endoscopía. Acerca del tratamiento médico preendoscópico, lo que nos marca la guía americana es que sí se sugiere una infusión de eritromicina previo a la realización de la endoscopía, ¿sí? Infusiones de 250 miligramos de 20 a 90 minutos previos a la realización de la endoscopía. La evidencia que nos marcan es que disminuye la necesidad de realizar una segunda endoscopía y también disminuye la estancia y los días de estancia hospitalaria.
Lo que nos marca la guía europea también es esta misma recomendación, que se sugiere la infusión con eritromicina previo a la realización de la endoscopía, debido a la misma evidencia, que ese metaanálisis que se publicó, en donde la necesidad de una segunda endoscopía de revisión disminuye y también redujo la duración de estancia hospitalaria. Esto debido a que se logra una mejor visualización de la mucosa gástrica con el tratamiento previo a la endoscopía con infusión de eritromicina. ¿Qué hay respecto a la terapia con inhibidor de bomba de protones como tratamiento preendoscópico? La guía americana no marca una recomendación ni a favor ni en contra, pero también nos refiere que en aquellos pacientes en los que por algún motivo va a ser retrasado el inicio del tratamiento endoscópico, o en los que por alguna razón no se va a poder llevar a cabo el tratamiento endoscópico, si se considera el tratamiento preendoscópico con inhibidor de bomba de protones a dosis altas, ya que debido a un metaanálisis se observó que disminuía había una reducción del resangrado con el inicio de terapia de bomba de protones a dosis altas, pero no así de la mortalidad. Entonces es por eso que tanto la guía europea como el consenso internacional sí hacen la consideración de iniciar tratamiento endoscópico con inhibidor de bomba de protones a dosis altas, pero que esto no debe ser un factor para retrasar el tratamiento endoscópico. De los tiempos para endoscopía, nos marcan aquí algunas definiciones en la guía europea, donde el tratamiento o endoscopía temprana es aquella que se realiza en las primeras 24 horas, endoscopía urgente, aquella que se realiza en menos de las primeras 12 horas, y endoscopía retardada, aquella que se realiza mayor a las 24 horas. Lo que recomiendan el tiempo para realización de endoscopía es que se ha sometido en las primeras 24 horas posteriores a la presentación clínica. En realidad no hay diferencias en cuanto a una endoscopía temprana, menos de 6 horas, y una endoscopía temprana, perdón, de 6 a 24 horas, o una endoscopía urgente en cuanto a tasas de resangrado o mortalidad. Y es por eso que se recomienda esta presentación de que sea en una endoscopía o tratamiento temprano dentro de las primeras 24 horas posteriores a la presentación del cuadro clínico. El algoritmo que nos marcan en la guía americana son, primero, como ya habíamos comentado, valorar a nuestro paciente y ver si entra en una clasificación de bajo riesgo o si requiere la intervención hospitalaria. Entonces, aquellos pacientes que tengan una escala de Glasgow-Blatchford de 0 a 1, pues pueden ser egresados y tratados como manejo ambulatorio, o aquellos que tengan una escala de Glasgow-Blatchford mayor o igual a 2, tienen que tener admisión hospitalaria. Primero se va a realizar la reanimación hídrica, y siempre el requerimiento transfusional, pues esa estrategia restrictiva de la que ya hablábamos, con un umbral de hemoglobina de 7 o de 8 para aquellos pacientes que ya tengan alguna enfermedad cardiovascular existente. Sugieren la infusión de eritromicina con 250 miligramos como tratamiento preendoscópico, y aquí en la americana no hacen ninguna recomendación a favor o en contra sobre inhibidor de bomba de protones como tratamiento preendoscópico. Hay que realizar el tratamiento endoscópico en las primeras 24 horas de la presentación, y pues bueno, si tenemos hallazgos endoscópicos con estigmas de bajo riesgo de sangrado, pues valorar incluso si el paciente está estable, con signos vitales estables, pues el egreso a domicilio, y aquellos en los que no se encuentran estigmas de bajo riesgo, que por el contrario se encuentran estigmas endoscópicos de alto riesgo, pues hay que permanecer en el hospital debido a que estos pacientes sí van a requerir un manejo endoscópico. ¿Qué pacientes son los que van a requerir terapia endoscópica? Esta es la clasificación de Forrest de úlcera péptica. Entonces, aquellos pacientes que van a requerir tratamiento endoscópico van a ser aquellos con clasificación Forrest 1A, 1B, 2A, y en la guía americana no hacen alguna recomendación para aquellos pacientes con Forrest 2B, cuyo coágulo está adherido. No hacen ni recomendación a favor ni en contra, pero como vamos a ver en la guía europea, si hacen una recomendación a favor. Entonces, quienes van a requerir tratamiento endoscópico, pues van a ser todas aquellas lesiones que estén con hemorragia activa o vaso visible, ya sea hemorragia en chorro,
hemorragia en babeo o vaso visible no sangrante. Aquellas que están con coágulo adherido no hacen la recomendación ni a favor ni en contra, pero aquellas que están con manchas hematínicas o la base limpia ya con fibrina, ahí nos va a requerir de tratamiento endoscópico. Esta es la recomendación de la guía americana. Y sobre los tratamientos endoscópicos que existen en la actualidad, en realidad no hacen alguna preferencia o no recomiendan una modalidad sobre otra, pero aquellas que terapias como electrocoagulación bipolar, uso de sondas calientes o inyección de etanol tienen la evidencia es un poquito de mejor calidad, mientras la colocación de clips, coagulación con argón plasma y electrocoagulación monopolar, sí hacen la recomendación, pero con una evidencia de menor calidad. Además de que la electrocoagulación monopolar puede ocasionar mayores lesiones al tejido. La evidencia que nos marcan aquí en la guía americana primero comparan el uso de terapia endoscópica contra ninguna terapia endoscópica y entonces vieron que el riesgo de sangrado y de resangrado persistente o recurrente y de mortalidad pues fue mucho menor en aquellos pacientes que estuvieron con o que recibieron terapia endoscópica. Ahí no hay duda de que la terapia endoscópica contra ninguna terapia endoscópica es mejor en cuanto a resangrado y mortalidad. Pero cuando comparan, por ejemplo, uso de alguna modalidad de terapia contra alguna otra, por ejemplo, aquí terapias térmicas con electrocoagulación bipolar contra inyección de etanol, no hay alguna diferencia entre sangrado persistente o mortalidad. Asimismo, con uso de clips o inyección con epinefrina, no hay ninguna diferencia en cuanto a resangrado y mortalidad. Sí hay en cuanto a una inyección de epinefrina en monoterapia, cuando comparan inyección de epinefrina más una segunda modalidad versus una inyección de epinefrina en monoterapia, ahí sí hay diferencia en cuanto a sangrado persistente o recurrente. Es por eso que no recomiendan el uso de inyección con epinefrina en monoterapia. Siempre tiene que ser acompañado de alguna segunda modalidad. El, el algoritmo que nos marcan en la guía europea son aquellos pacientes en los que se realice endoscopía y que tengan estigmas endoscópicos de alto riesgo, que ya vimos son las lesiones activas, con sangrado activo, pues sí va a requerir de un tratamiento endoscópico. Para aquellas que estén con chorro activo o hemorragia babeante, hay que considerar la terapia combinada de uso de epinefrina en inyección más una segunda modalidad. Entonces, como ya comentamos, nunca la epinefrina en monoterapia, siempre con una segunda modalidad. Y aquellos que están con vaso visible pero no sangrante, puede ser monoterapia, pero monoterapia térmica, mecánica o inyección esclerosante o bien combinarla con la inyección con epinefrina y posteriormente continuar con la dosis alta de infusión de inhibidor de bomba de protones, ya sea en tratamiento continuo o tratamiento intermitente, como lo vamos a ver a continuación. Aquí nos marcan la recomendación de hay que testear para Helicobacter pylori y en caso de encontrar positivo la infección, hay que dar tratamiento de erradicación y si encontráramos negativo, hay que volver a testear a las 4 semanas, considerando la posibilidad de que haya sido un falso negativo. Si hay evidencia de sangrado persistente o recurrente, hay que usar una segunda terapia endoscópica. Y si después de la segunda terapia endoscópica todavía es insatisfactorio el control de la hemostasia, hay que referir a embolización arterial, a embolización transarterial, de acuerdo a la disponibilidad del centro, o si no, a tratamiento quirúrgico. Y aquí lo que les comentaba acerca de aquellas lesiones que ya tengan coágulo adherido, aquí la guía europea sí hace una recomendación sobre eliminar endoscópicamente el coágulo y si nos encontramos debajo del coágulo con alguna lesión o con que tenga estigma de alto riesgo, pues aplicar la terapia endoscópica como ya se había mencionado con anterioridad en el otro lado del cuadro. También hay que testear para infección por Helicobacter pylori. Si es positivo, dar tratamiento de erradicación. Si fuera negativo, hay que volver a testear a las 4 semanas, considerando la posibilidad de que haya sido un falso negativo. Y lo mismo, si hay evidencia de resangrado o que no esté controlada la hemostasia después del tratamiento endoscópico, hay que referir a un segundo tratamiento endoscópico
Si persiste el sangrado, referir a embolización transarterial, de acuerdo a la disponibilidad del centro, o bien a cirugía. Y para aquellos pacientes que tengan estigmas de bajo riesgo en la endoscopía, que son aquellos pacientes que están con manchas hematínicas o la base limpia con fibrina, pues no va a ser requerido de algún tratamiento endoscópico. Ahí ya se puede empezar el inhibidor de bomba de protones, pero vía oral a dosis estándar. Ahorita vamos a ver cuál es la dosis estándar que recomiendan en la guía. El inicio de la dieta regular y también marcan lo de testear para infección por Helicobacter pylori. Si fuera positiva, dar tratamiento de erradicación y si es negativa, volver a testear a las 4 semanas. Como ya habíamos hablado con anterioridad, eso no cambia. Lo de la terapia postendoscópica que recomiendan en la guía americana es la terapia con IVP a dosis altas. Esto, ¿quiénes van a ser candidatos? Pues todos los pacientes que hayan recibido tratamiento hemostático o endoscópico exitoso. Y esto puede ser administrada de dos formas, de forma continua o marcan una forma intermitente durante 72 horas posteriores al evento endoscópico. Las dosis altas, se ha visto que estas dosis altas va a reducir tanto el sangrado recurrente o persistente como la mortalidad. La modalidad continua, pues va a ser de un bolo de 80 miligramos IV, seguido de una infusión de 8 miligramos por hora por los 72 horas posteriores al tratamiento endoscópico, o la terapia intermitente, es el bolo de 80 miligramos seguido de 40 miligramos, aquí lo marcan hasta veces al día en esta terapia intermitente. Entonces, aquí en el consenso internacional nos marca la evidencia que existe entre uso de inhibidores de bomba de protones, dosis alta contra placebo o contra agonistas de H-OSA en cuanto a mortalidad y sangrado persistente o recurrente, pues va a ser estadísticamente significativo a favor del uso de dosis alta con inhibidor de bomba de protones. Entonces, tanto la mortalidad como el resangrado. Es por eso que hay que utilizar los 72 horas posteriores. Y lo que nos marca en la guía americana, entonces los que van a necesitar dosis altas de inhibidor de bomba de protones son aquellos pacientes en los que recibieron terapia endoscópica hemostática con sangrado activo o con coágulo adherido, mientras que terapia estándar en referencia a una vez al día de dosis de inhibidor de bomba de protones, solamente aquellos pacientes con manchas hematínicas o bases limpias o con base de fibrina. Entonces, quienes iban a requerir dosis altas, ya sea en la modalidad continua o intermitente, van a ser aquellos pacientes que estén con sangrado activo, que hayan requerido tratamiento endoscópico y tratamiento estándar con solamente una dosis de inhibidor de bomba de protones, las que tengan manchas hematínicas o bases limpias ya con fibrina. Y aquí también hay que considerar que también, se me olvidó comentarles, hay que continuar con esta dosis doble de inhibidor de bomba de protones hasta los 14 días en aquellos pacientes que sí requirieron tratamiento endoscópico previo. La guía europea también nos marca esa misma recomendación de dosis altas de inhibidor de bomba de protones, también que puede ser usado tanto la terapia continua como intermitente, marcan los 80 miligramos en bolo, seguido de infusión de 8 miligramos por hora, es la endoscopía, o la otra modalidad, que es la modalidad intermitente, con los 80 miligramos en bolo, seguido, aquí marcan nada más de 2 veces al día, los 40 miligramos 2 veces al día, vimos que en la americana marcan 40 miligramos desde 2 a 4 veces al día. Después de que hay, cuando los pacientes continúan con sangrado recurrente después del primer tratamiento endoscópico, lo que recomiendan las guías, tanto la americana como la europea, es referir a un segundo tratamiento endoscópico. Esto debido a que en cuanto a resangrado o mortalidad, no hay diferencia entre un segundo tratamiento endoscópico o la cirugía, pero sin embargo sí hay diferencia en el número de complicaciones, donde observamos un menor número de complicaciones en un segundo
evento endoscópico comparado contra el evento quirúrgico. Entonces ellos hacen la recomendación de que si en mortalidad ni en resangrado no hay alguna diferencia entre uno u otro procedimiento, pero sí hay en cuanto al número de complicaciones, entonces por eso se prefiere un segundo tratamiento endoscópico antes de la cirugía. La modalidad de tratamiento endoscópico que refieren en una segunda modalidad de tratamiento endoscópico va a ser este clip, que es un clip, se llama Over the Scope Clip, que básicamente es un clip que se coloca por encima del endoscopio y posteriormente va a ser colocado a la lesión activa, y que se ha visto que con esta modalidad las tasas de resangrado disminuyen comparado con alguna otra modalidad de tratamiento endoscópico. Cuando hay falla a esta segunda modalidad de tratamiento endoscópico, lo que hablan es referir a embolización transarterial, arterial transcatéter, esto de acuerdo a la disponibilidad o no de acuerdo al centro. Si no hay disponibilidad, pues entonces tiene que ser referido a cirugía. Y también se habla de que se refiere a embolización arterial transcatéter, esto debido a que también hay una reducción en el número de complicaciones comparado con el evento quirúrgico, pero si no hay disponibilidad del centro, pues hay que referirlo a cirugía. Y básicamente esas fueron las tres guías que revisamos, tanto la americana, la europea y el consenso internacional. No hay alguna gran variación entre estas tres guías, solamente el umbral de transfusión, que vimos que en el consenso internacional, pues ahí nos marcaban un umbral de 8, pero siempre es preferible la estrategia restrictiva contra la estrategia liberal. Y la variación que también pudimos observar es en aquellos pacientes que van a requerir de tratamiento endoscópico. En la americana no habla ni a recomendación ni a favor ni en contra en aquellas lesiones que ya están con coágulo adherido, pero en la guía europea sí nos marcan la recomendación de que es preferible eliminar endoscópicamente el coágulo y hacer algún tratamiento endoscópico posterior si tenemos estigmas de alto riesgo de sangrado. Y básicamente, pues fueron las únicas diferencias que encontré entre estas tres guías. ¿Tienes activado tu volumen? No. No. Bueno, una de las situaciones es que en México no tenemos eritromicina intravenosa y pues no les Mm. puedes dar eritromicina vía oral. Entonces, pues ese punto sí es un poco difícil de cumplir. Entonces, nadie les pone eritromicina. Algunos optan por darles algún procinético intravenoso como la metoclopramida, pero en la realidad sí lo que uno tiene que valorar es si el paciente, como dices tú, tiene en la escala de Blatchford, cuál es cuál es la necesidad de si hospitalizarlo o no, y a todo paciente hospitalizado, pues hacerle una endoscopía. Sobre todo, aquí sí, una de las situaciones es que el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Muchos endoscopistas y particularmente en el hospital eh, meten al paciente aunque esté inestable y bajo la situación esta de que, bueno, pues si hay un vaso que está sangrando no va a estar hemodinámicamente estable, pero pues ya ven que también el iniciar el IVP de forma temprana en dosis altas también ayuda. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cuando ustedes sospechen que este sangrado es ácido péptico, no es variceal, iniciar con el IVP. Desde admisión o urgencias, dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Pero sí, esa es una parte importante. Mm. ¿Tiene alguna duda o pregunta para la doctora? ¿Sí? Sí, acércate. Para que te escuche. No, acércate. En la terapia endoscópica, meter de nuevo al paciente endoscopía después de ese fracaso, porque en el algoritmo viene que pues si fallas la primera vez, tienes otra vez la opción de meterlo en endoscopía, pero por ejemplo de la terapia transcatéter que mencionaba ahorita eh, Héctor.
Sí, mira, es más fácil meter al paciente a endoscopía que meterlo a una terapia radiológica intervencionista, porque aparte tienes que tener un radiólogo intervencionista que sepa hacer supraselectivo en abdomen. Y allí yo diría que no sería tan difícil porque habitualmente la arteria que es la más sangrona, voy a decirlo por decir de alguna forma, la más peligrosa que sangre, es la gastroduodenal posterior. Pero esa la identificas, cuando identificas eso, ya sabes que el paciente o va a cirugía o va, ¿cómo se llama? al, a intervencionismo, porque es una arteria que es muy grande y por más que le hagas, le inyectes, le pongas la sonda monopolar o la bipolar, o le pongas clips o le pongas el clip sobre el endoscopio, no la vas a alcanzar. Es una arteria que mide como 6 milímetros. Entonces, esa sí está difícil, pero en general las demás casi todas se den con la terapia endoscópica de dos modalidades desde la primera vez. Un punto importante es el no sobretransfundir y sí empezar a transfundir cuando tienen 7 gramos sobre decilitro o 8 en los cardiópatas y no subirse de 10 en los no cardiópatas y no de 12 en los cardiópatas. Y bueno, sí, la otra parte importante es lo de la aspirinita, que esa no se tiene que suspender, pero las otras modalidades de anticoagulación, porque lo que vamos a tener muchísimo es el sangrado asociado a anticoagulación. La otra recomendación que les voy a dar es que siempre le pidan al endoscopista que le haga biopsias. Para el Helicobacter luego no quieren que porque ya están sangrando y qué tal si sangran más, pero eso no tiene nada que ver. Pero así, sobre todo los cirujanos, no les gusta tomarlas. Pero sí es importante porque puedes prevenir un resangrado. Así es. ¿Alguien más? Bien, pues parece que ya no hay otra duda, doctora. Muchas gracias. ¿Me escuchó? Sí, sí. Sí. Muchas gracias, doctora. Parece que ya no hay más preguntas. No, sí, sí, sí. No, no, volvemos. Ya listo. Pues ya. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, nos vemos mañana. Bye. Bueno, sí.